también otra cuestión ¿Sabes a quién le vamos a consultar también su opinión sobre cómo se está manejando la cuestión de la vacunación, la cuestión sanitaria en general, la cuestión desde lo salarial y también hasta lo profesional? Al secretario adjunto del CITAS, a Julián Nasif, con quien ya estamos en comunicación. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal, Indalecio? Buenos días y buenos días también a toda la teleaudiencia. Gracias, doctor. Bueno, una semana que los encuentra nuevamente de lucha, desde el miércoles y hasta hoy inclusive estuvieron con protestas, con paros también sin asistencia a los lugares de trabajo. Cuéntenos, doctor, qué está pasando ahora, en este momento, más allá de lo que ya sabemos que vienen atravesando desde hace más de un año. Sí, la verdad que como concepto general tenemos que decir que quienes trabajamos en salud estamos cada vez más enojados, más resentidos, digamos, de toda esta situación que proveniente desde el Poder Ejecutivo y desde el Ministerio, de los distintos ministerios intervinientes, hasta acá no obtenemos una respuesta que en estos tiempos consideramos que es elemental. Siempre lo es en la vida, pero fundamentalmente cuando se viven situaciones tan complejas como es el estado de pandemia en el que nos encontramos, y que es dialogar. No encontramos interlocutores válidos, interlocutores que en definitiva estén dispuestos a escuchar, a atender nuestras problemáticas y también nuestras sugerencias. Porque siempre en la vida, cualquiera sea la actividad que se realiza, y quienes están en el trabajo diario, en el campo, como se dice, o en terreno, mejor dicho, siempre tienen posibilidades de hacer sugerencias que tiendan a corregir aquellas situaciones que sean necesarias y que tiendan en definitiva a reconocer aquello que bien se hace y a acrecentarlo inclusive. Bueno, ese es el enojo fundamental. Se refiere, disculpe que lo interrumpa, doctor, por ejemplo, ¿a qué situación concreta nos puede decir que hace referencia de esto que está diciendo usted, que está marcando? Históricamente, desde el inicio de la pandemia, hemos reiteradamente solicitado intervenciones con el objeto de que seamos provistos, por ejemplo, de los elementos de protección personal, que no es que sean necesarios, son indispensables para nuestra actividad diaria. Esos elementos de protección personal, después de un largo peregrinar, se ha conseguido que, y debemos reconocerlo, porque lo que está bien lo reconocemos y lo que está mal también lo expresamos, que luego de un intenso peregrinar, decía, logramos obtener que se nos provea de los mismos. Pero últimamente la situación se va tornando irregular, en donde tenemos días o semanas en que esos elementos vuelven a perder calidad, que así se llama, y al perder calidad y resultar nuevamente difícil o complicado conseguirlos, se vuelve a aquella situación en donde el personal de salud se expone en gran medida a los contagios. Claro. Máxime teniendo en cuenta que, como está sucediendo en el país, ocurre también en la provincia de Tucumán, en donde nuevamente los casos en donde se diagnostican como positivos, es decir, los pacientes enfermos por COVID, están aumentando. La información que recibimos, tanto de aquellos colegas que trabajan en lo que sería la parte ambulatoria del sistema, como también de aquellos que se internan, hablan de esta situación. Y los últimos datos que incluso los vierte el Ministerio de Salud de la provincia también están alertando sobre esa problemática. Entonces, no tener con la regularidad y con la calidad que la situación amerita esos elementos, nos genera nuevamente un estado de mucha preocupación, nos alarma y nos alerta a tener que volver a levantar la voz y a reclamar por los mismos, como uno de los aspectos. Bien. El otro aspecto es el faltante que se está dando de algunos insumos y de algunos medicamentos, sobre todo en ciertas situaciones puntuales,
como lo es, por ejemplo, en el caso de los pacientes portadores de enfermedades crónicas y puntualmente en niños que presentan enfermedades de naturaleza neurológica. Es muy irregular la provisión de los medicamentos, sobre todo de medicamentos anticonvulsivantes. Hay periodos que están disponibles, hay otros periodos que no lo están. Hemos llegado a situaciones en donde pacientes que vienen siendo medicados de manera ambulatoria, de pronto ante la falta del medicamento, porque vale la pena decir, Sí. Alessio, que hay un programa nacional de epilepsia, que así se llama. Claro. Ese programa nacional de epilepsia Garantiza la medicación, entre otras cuestiones. Tal cual, Claro. tal cual. Bueno, acá hay muchísima irregularidad. Entonces, muchas veces las familias, que ya de por sí sabemos que vivimos tiempos económicos sumamente complejos, sabemos que el precio de los medicamentos anticonvulsivantes, es decir, por las nubes, no alcanza, porque son carísimos. Entonces las familias deben inevitablemente recurrir a el suministro a través del plan de epilepsia. Entonces muchos pacientes debieron ser internados porque la suspensión de la medicación produjo la reaparición de los síntomas y terminan siendo internados. Claro, claro, y es un gasto mayor para el propio Estado si se lo quiere ver desde el lado del gasto, digamos, más Pero allá de por lo supuesto, sanitario, ¿no? Digo, es por un supuesto. gasto mayor, es una mayor exposición del paciente Claro, en el claro. medio hospitalario a que pueda adquirir alguna otra patología, entre ellas, ¿no es cierto?, la que lamentablemente en este tiempo está produciendo la pandemia. Entonces, el trabajo diario se vuelve de una complejidad y se vuelve de una magnitud que solo quienes estamos en esa actividad tenemos real conciencia de eso. Entonces, poder a través del diálogo, a través de la interlocución, en definitiva, con los funcionarios correspondientes, buscar soluciones a estas problemáticas, es lo que hasta aquí tampoco en gran medida encontramos respuestas. Entonces la situación se vuelve muy tediosa. Ya salarialmente, no sé cuántas veces lo hemos dicho, creo que la población entera sabe que nuestros salarios tienen esa situación insensata decidida de manera ilegal por el gobierno de la provincia, de que a consecuencia del incumplimiento del acta de acuerdo están congelados nuestros salarios básicos hace 18 meses ininterrumpidos, que nos ha llevado a vivir una situación en donde todos los niveles salariales del CIPROSA hoy en día, y repito, todos, desde el nivel profesional hasta el último de los niveles, tienen un sueldo inicial que es inferior al de la canasta básica general. Claro, claro. Entonces uno dice, estamos en la primera línea de atención, estamos dando respuesta. El sistema sanitario funciona, no para nunca. Funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Y tenemos que ser inclusive verdaderamente realistas. Sí. Es cierto que llevamos medidas de fuerza adelante, pero el sistema sanitario nunca está parado en un 100%, porque las guardias siguen funcionando, las unidades de cuidados críticos, terapias intensivas, intermedias y pacientes internados no son abandonados a la buena de Dios, se le da la atención correspondiente. Los pacientes con enfermedades crónicas como oncológicas o de otra naturaleza son atendidos. Sí. Entonces, ni siquiera esa mirada de parte del gobierno de la provincia, solo la declamación, y acá tenemos que hacer un alineamiento tanto desde el gobierno nacional como provincial, que parecen haber seguido la misma conducta. En sus actos públicos se paran, piden aplausos por el equipo de salud y todo esto, pero ¿sabe qué? Con los aplausos solamente no nos alimentamos, no alimentamos a nuestra familia, no damos la contención suficiente y encima, ¿no es cierto?, ni siquiera se dignan a hablar con nosotros. Por eso digo una cuestión indispensable que es el hablar y el dialogar. Claro. Es lo que tanto nos enoja y motiva, Claro, doctor. entre otras cosas, nuestras medidas. Sí, doctor, al margen de esto, ¿no? ¿Qué siente el empleado de salud pública cuando ve que hay funcionarios que se han vacunado en el sistema privado? Sentimos que es mayor el desprecio aún. El tema de las vacunas, hagamos un análisis pequeño. Acá en la provincia de Tucumán se comenzó a vacunar entre el 28 y 29 de diciembre aproximadamente, que aparecieron las primeras vacunas, ¿no es cierto?,
y en donde en ese entonces, con buen criterio, se decidió comenzar por uno de los sectores más expuestos o denominados esenciales, que es el personal de salud. Claro. Hoy estamos a más de 2 meses, no 2 semanas ni 2 días, más de 2 meses y acercándonos a 3, en donde el personal de salud que debió ser vacunado en su totalidad aún no ha tenido esa suerte, podríamos decir. Y paralelamente observamos estas situaciones tan aberrantes, tan faltas de respeto hacia justamente el personal de salud, donde nos estamos anoticiando que personas que nada tienen que ver con eso de estar en la primera línea de atención, pero sí beneficiados por algunas situaciones de privilegio, como ser lazos parentales, o esta o la otra explicación, ya han recibido la vacuna. Personas que incluso tienen una edad en donde no aparecen como personas, si bien es cierto que pueden adquirir la enfermedad, pero no con el riesgo que tienen, por ejemplo, las personas mayores de 60 o las personas mayores de 70, o como lo establece un protocolo que para eso ha sido confeccionado en el orden nacional, Sí. y que en teoría debe ser aplicado en todo el país. Ese protocolo dice que en primera instancia está el personal de salud, que después están las personas mayores de 70 años, después los que están entre 59 y 69, después las fuerzas de seguridad, o sea, va estableciendo prioridades. Claro. Pero se vulnera, se rompe, se desprecia eso. Y lo más triste y lastimoso de todo es que lo desprecia el propio funcionario con sus acciones. Entonces decir que como personal de la salud estamos muy dolidos por ese tema, estamos indignados por ese tema, porque vacuna que va para otro lado es vacuna que no va al personal de salud que hace la tarea asistencial diaria. Sí, por sí, ejemplo. sí, claro, claro. Muchas gracias, doctor, por charlar con nosotros, por explicitarnos la situación que están atravesando. Muy amable, buen día. Muchas gracias, Indalecio, Gaby, y también un saludo a la audiencia. Muy amable, gracias. Buen día. Bueno, hablamos con Julián Nasif, que es del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud, explicitando los reclamos, los que están atravesando según su visión. Bien, nosotros